Buenos días y buenas tardes a todos. Como siempre, y en nombre del profesor Borja Antela de la Universidad Autónoma de Barcelona, del profesor Francisco Javier Gómez Espelosín de la Universidad de Alcalá y del mío propio, Gloria Munilla, de la Universitat Oberta de Cataluña, bienvenidos y bienvenidas a los lunes clásicos al sol. Como siempre también, y sobre todo para los que es vuestra primera conferencia en este ciclo, es un auténtico honor y un placer estar hoy con vosotros y a lo largo de estos lunes, entre octubre de 2020 y junio de 2021, para compartir ideas e intereses de investigación con la serie de seminarios web en línea que proponen que cualquier investigador en temas relacionados con la antigüedad se reúna con otras personas en línea y nos haga partícipes de sus últimos proyectos de investigación en el ámbito del mundo antiguo. Estos seminarios, muy importantes, se ofrecen en el marco del Máster Mediterráneo Antiguo ofertado por la Universitat Oberta de Cataluña, la Universitat Autónoma de Barcelona y la Universidad de Alcalá. El seminario web se estructura en dos partes. En la primera, como siempre, son 30 minutos o 40 como máximo, un investigador o investigadora expone su investigación en marcha. Después, en la segunda fase, los participantes, y hasta finalizar la hora, podéis hacer preguntas y discutir sobre el tema de investigación con intervenciones concretas. Os rogamos, es muy importante que compartáis progresivamente las preguntas en el chat que se os vayan planteando poniendo vuestro nombre para que luego nuestro conferenciante invitado de hoy pueda daros respuesta y podamos establecer un diálogo enriquecedor. Bien, y sin más, damos la bienvenida y paso a presentaros a nuestro invitado de hoy, el profesor Oriol Olesti, con el que me complace compartir no solo ámbitos de investigación e intereses profesionales, sino también una amistad de hace años. Oriol Olesti Vila es licenciado en Filosofía y Letras en el ámbito de Historia y doctor en Historia Antigua por la Universitat Autónoma de Barcelona. Ha sido becario FPU en la Universidad Autónoma entre 1988 y 1991 y becario postdoctoral en el Centro de Histoire Ancienne de la Universidad de France-Comté de Francia entre 1993 y 1994. Ha sido también profesor asociado de Historia Antigua hasta 1999 y ayudante hasta el 2002 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Posteriormente, profesor titular de Historia Antigua hasta la actualidad desde septiembre de 2002. Desde 1996 y hasta el 2011 ha sido profesor consultor y profesor tutor en la Universidad Oberta de Cataluña en el grado de Humanidades y desde el 2012 es también profesor consultor en el Máster Mediterráneo Antiguo que ofertamos con la Universidad Autónoma y con la Universidad de Alcalá. Durante el curso 2006-2007 fue Visiting Scholar en el Wolframs College de la Universidad de Oxford, gracias a una beca de 10 meses Salvador de Madariaga, trabajando con el profesor Alan Bowman. A nivel docente, ha sido coordinador en la UAB de licenciatura de Historia del grado de Arqueología y subcoordinador de este grado y miembro de la comisión elaboradora del grado de Arqueología, del grado de Ciencias de la Antigüedad y del Máster del Mediterráneo Antiguo. Especialista en la historia antigua de Roma y de Hispania, ha dedicado gran parte de su investigación al estudio del territorio y el paisaje antiguos, como documento privilegiado en el que se proyectan las relaciones sociales de producción y las formas de dominio. Ello le ha llevado también a la práctica de la arqueología, tanto en el campo de la arqueología del paisaje como en intervenciones arqueológicas, especialmente en el área pirenaica, donde se desarrolla buena parte de su actividad. Desde el año 2006, con la obtención de un proyecto Excava, ha desarrollado trabajos ininterrumpidos de excavación en diversos yacimientos de la comarca, destacando el Castelló de Bolvir, en Girona, donde gracias a su trabajo y a la obtención de fondos FEDER, se ha construido el Centro de Interpretación del Yacimiento, Espai Saratània, inaugurado en enero de 2015, del que es director científico. Hoy Oriol Olesti nos hablará sobre los instrumentos de escritura y registro en el noreste peninsular y el proceso de latinización de las sociedades indígenas. Gracias, a disfrutar y adelante, Oriol. Muy bien, muchas gracias, Gloria.
Solo ahora en el currículum quizá falta una cosa todavía que no me acordé de decirte, que es que todavía no me han vacunado, que quizá para el futuro va a ser importante los que estemos o no estemos vacunados, pero aunque pueda parecer un currículum muy largo, me considero un investigador que sobre todo se ha dedicado al mundo antiguo y al mundo romano y siempre movido un poco por el interés de aquellos aspectos sociales, culturales, que tienen que ver con las sociedades antiguas, pero que especialmente tienen que ver con los procesos de cambio, los procesos de transformación y también el impacto sobre el territorio de todos estos cambios. Bueno, funcionaba antes en la presentación, ahora me parece que no se ve completa, siempre hay algún problema. Vale, perfecto, ahí lo tenemos. Bueno, un poco la idea principal de esta presentación, cuyo objetivo es, en primer lugar, no aburrir, que no sea una presentación muy aburrida, sino que se trata un poco de hablar de algún aspecto significativo del mundo antiguo, puede parecer un tema muy de detalle. Se trata de una recopilación que he desarrollado en los últimos años sobre todos aquellos instrumentos de escritura que habían sido poco valorados en el campo de la arqueología en el noreste peninsular, en el área catalana, y que nos muestran formas de gestión, formas de intercambio de información, formas también de alfabetización que frecuentemente habían sido poco valoradas. Mucha parte de esta información procede de yacimientos con un claro contexto militar. Y estamos hablando de yacimientos relativamente antiguos, es decir, de los siglos II y I antes de Cristo. Estamos hablando básicamente de toda la primera etapa de conquista, ocupación y explotación de los territorios hispanos. Un tipo de yacimientos que hasta hace unos 15-20 años habían sido a veces confundidas con villas rurales o confundidos con establecimientos indígenas y que hoy en día empezamos a ver que una parte de ellos tienen una importante presencia militar, una importante presencia de gentes vinculados al ejército procedentes de la península itálica y nos da una imagen más compleja de esta primera ocupación de estos territorios. Estamos hablando también de legionarios, pero también de auxiliares indígenas, es decir, de un mundo híbrido de personajes foráneos y locales contribuyendo a este esfuerzo militar y de conquista de este territorio. Hay que tener en cuenta que este contexto indígena se documenta también en yacimientos de tradición local, por ejemplo, los ópida, es decir, los yacimientos del hierro, fortificados de tradición indígena, pero también en yacimientos rurales, de manera que tenemos realmente un contexto de yacimientos muy diverso que nosotros hemos analizado buscando este tipo de instrumentos de escritura al considerar los instrumentos significativos de procesos de romanización e integración. Aquí tenemos un mapa de una publicación de los compañeros de la Autónoma, un poco con este tipo de yacimientos de tipo militar con presencia itálica, luego los analizaremos. Y en todos estos yacimientos, un poco como un pequeño divertimento al principio, empezaron a aparecer instrumentos de escritura, pero poco a poco fui viendo que este tipo de instrumentos aparecían en muchos más de los que en un primer momento pensábamos. Se trata de yacimientos de este tipo militar, pero también a veces con presencia indígena, donde aparecen los instrumentos que ahora veremos, que son los instrumentos que acompañan al uso de las tablillas de cera. Las tablillas de cera difícilmente se conservan porque son de madera, pero tenemos los estiletes que permitían escribir, las cajas de sello que permitían sellar los documentos, las espátulas que permitían borrar, etcétera, etcétera. A nuestro modo de ver, se trata de un elemento que indica la existencia de un correo oficial. Una parte de estos documentos claramente están vinculados al correo oficial de la administración y del ejército, pero por el otro lado también permiten ver la difusión de nuevos hábitos culturales, comerciales, probablemente también de registro, de contaje y también a través de aquí de la gestión económica. En este trabajo que se acaba de publicar en el Journal of Roman Archaeology, analizaremos un poco esta presencia y valorar a partir de aquí su interés histórico. Los instrumentos son muy curiosos y muy bonitos y realmente yo empecé a trabajar por eso, porque son piezas, ya sabéis que queda muy mal en los
entre los arqueólogos decir que las piezas son bonitas, pero realmente aquí tenéis una caja de sello de hueso, esta es una caja de sello de bronce. Se trata de las piezas que no está muy claro, para algunos irían en el interior que ataba las cuerdas o para otros en el exterior que ataba las cuerdas que permitían mantener cerradas y por lo tanto confidenciales las tablillas. Aquí tenemos un estilete, la tablilla que iría encerada, esto permitía escribir y al cerrarse el sello, la caja de sello, protegía el sellado de este documento. Aquí tenemos una reconstrucción realizada por los compañeros del yacimiento del Camp de las Llosas. Aquí tenemos el redactor de la tablilla. Cuando la termina, la cierra. Los cordeles que cierran la tablilla pasan por el interior de la caja de sello. Se echaba cera y se han conservado sellos con cera en el interior caliente que permitían sellar el documento y con el sello personal, el anillo sello del propietario, se marcaba la carta de manera que cuando quedaba cerrado solo se podía abrir el documento rompiendo el sello y por tanto quedaba evidente que se había abierto la tablilla. Nosotros lo que encontramos básicamente son cajas de sello, estiletes, esto es un dibujo de Pompeya donde aparece la tablilla, un estilete, esto es una doble espátula de cera y esto es una espátula de cera que servían para borrar la cera y volver a escribir la tablilla, y los anillos sello, que eran anillos que aparte de su función decorativa o de adorno personal, tenían una función jurídica para autentificar estos documentos. Nosotros hemos hecho un estudio en el actual área catalana, pero en algunos casos nos hemos movido para ver ejemplos paralelos de yacimientos con este tipo de instrumentos, de manera que aquí he comentado unos 25 yacimientos, en realidad son casi 30, pero todos ellos de la misma cronología, entre mediados del siglo II y mediados del siglo I antes de Cristo, básicamente, estos 100, 125 años. Se trata de un estudio que tiene un interés porque muchos de estos materiales no han sido bien identificados a veces en los contextos arqueológicos y la publicación de este lote, una caja de sello, si está entera se ve bien, pero si está fragmentada no tanto. De manera que este artículo también tenía una función para buscar o dar a conocer este tipo de documentos, además de su significación histórica y social. Aquí tenéis el mapa un poco de los yacimientos que hemos trabajado y que dividimos en 3 grupos. Ciudades romanas, casi todas ellas de origen indígena, pero tenemos claramente un contexto romano del siglo II I. Ciudades ibéricas, podríamos llamar, estos ópida, lo que nosotros llamamos poblados ibéricos a nivel general, pero que son realmente entidades protourbanas. Y finalmente estos destacamentos militares romanos, estos yacimientos militares logísticos, que en las fuentes romanas podrían corresponder a paradas o estaciones de las vías o guarniciones presidia. En muchos de estos yacimientos es muy difícil identificar qué tipo de población los ocupa, porque la arqueología nos da, como decía al principio, un contexto muy híbrido. Puede haber militares que vivan en el interior de un óppidum ibérico, puede haber tropas indígenas que estén viviendo en el interior de una guarnición de origen itálico, es decir, no es fácil y normalmente este tipo de cuestiones, digamos, culturales o de filiación étnica se resolvían por los instrumentos y por los registros escritos. Si se encontraban grafitos latinos, pues podían ser personajes foráneos. Si se encontraban grafitos ibéricos, se podía tratar de personajes indígenas. Lo que es interesante del trabajo, que ahora brevemente resumiremos, es que en todos estos yacimientos, sean de filiación indígena o filiación itálica, tenemos un volumen alto de instrumentos de escritura que conviven en general con un contexto de grafitos ibéricos, muy pocos latinos, lo que nos avanza ya a una conclusión del trabajo que veremos, que las poblaciones indígenas utilizaban también los instrumentos de escritura. Como las tablillas los hemos perdido, no sabemos qué documentos acabaron produciendo, pero no tenemos dudas de que tanto, evidentemente, los personajes itálicos como los locales utilizaron sellos, tablillas, estiletes, etcétera, etcétera. Bueno, os paso muy rápido la colección son
creo que al final he estudiado un total de unos 50 estiletes. Aquí tenéis un poco los diversos tipos, no entraremos en los detalles. Aquí tenéis, por ejemplo, una doble espátula, normalmente de bronce o de hierro. Espátulas, esta por ejemplo es de Mallorca, para que veáis un poco cómo son, estiletes, anillos y cajas de sello. Aquí tenemos unas cuantas cajas de sello que las veremos ahora muy rápidamente. Estos son los tipos de instrumentos que nos interesan. Ya veis que todos son muy pequeños, porque aquí tenéis 2x2, 2x3 centímetros, o sea, muy pequeñas las cajas de sello, y los anillos, pues lógicamente también de un tamaño muy reducido. A partir de aquí hemos hecho una tipología, pero ya os ahorro un poco la cuestión de la tipología, era más bien para la publicación que se viera que había una evolución en este tipo de estiletes, pero bueno, que permite documentar, bueno, un tema que es un poco a veces enrevesado, diferenciar una aguja de un estilete, que bueno, creo que es bastante evidente en los que tenemos, pero a veces ha producido, es una de las complicaciones que ha hecho que a veces no se hayan identificado los estiletes en los contextos arqueológicos. Y bueno, veremos un poco dónde hemos encontrado estos estiletes e instrumentos y empezaremos por las ciudades. Ciudades estas romanas en el área catalana de origen indígena. Aquí tenemos un poco, bueno, las veis, Rusquino en el sur de Francia, Emporio, Niluro, Baétulo, Tárraco. Y he puesto Valencia, aunque Valencia lógicamente sale del área del noreste, pero es muy interesante porque es quizá el ejemplo mejor de este tipo de instrumentos de escritura. Porque la fundación de Valencia es bien conocida, 138 a.C., destruida en plenas guerras sertorianas. Es una fundación itálica con ritos de fundación, una necrópolis muy clara de población itálica, aunque podía haber también un pequeño contingente indígena auxiliar. Pero lo que nos interesa de Valencia es que se ha conservado perfectamente un nivel de destrucción que se excavó en los años 80 por parte de Albert Rivera, donde se encontraron los restos de 13 soldados ejecutados, muy sanguinario y muy traumático todo el episodio. Nos ahorraremos detalles porque no viene al caso, pero hay 3 personajes que fueron torturados y ejecutados en el foro, y alrededor de estos 3 personajes, y aunque no lo había visto Albert Rivera cuando publicó el trabajo, se encuentran instrumentos de escritura, de manera que se interpretaba que uno de los muertos era probablemente el oficial, y es posible pensar que al lado del oficial habría sus 2 escribas, es decir, sus 2 personajes que llevaban o tenían en los registros y tenían estos instrumentos. En el contexto de estos cadáveres se encontraron 2 estiletes, una caja de sellos. Cada uno de los personajes llevaba un anillo, pero uno de los personajes llevaba un anillo con sello. Desgraciadamente, la mano, como la veis, se encontró cortada, porque ya os he dicho que estos personajes, estos militares, fueron torturados, y en la mano, en el dedo, llevaba el anillo sello, que demuestra un poco el contexto de todos estos materiales, los instrumentos que escribía la tablilla, el sello y el anillo sello, que sería el que permitiría autentificar el documento. En este caso de Valencia, pues evidentemente la tablilla se debió destruir si es que existió, porque el incendio pues destruyó el contexto general y estos materiales se preservaron. Pasaré muy rápido para que veáis un poco dónde aparecen estos estiletes en ciudades. En Rusquino, una ciudad ibérica, pero que tiene luego una fase romana, se encontraron 3 estiletes en un contexto ibero-romano, que es muy tradicional de estos instrumentos. Muy interesante Rusquino, porque siempre que han aparecido instrumentos escritos en Rusquino de esta cronología, han sido siempre en ibérico. Antropónimos ibéricos, galos, textos ibéricos y no textos latinos. Lo cual quiere decir que no hubiera itálicos escribiendo, pero que el contexto general realmente es un contexto indígena. En Ampurias, que lo conocemos bastante bien, segunda mitad del siglo II, bueno, y en la primera mitad se funda una zona campamental al lado de la ciudad griega, de la llamada Neápolis. Esta zona ha sido excavada en los últimos años y se ha encontrado realmente un gran campamento militar, y en este campamento militar hay una colección magnífica de cajas de sello. Esto es la tapa, que las veíamos antes, un conjunto de 7 estiletes de hueso, cajas de bronce, es decir, realmente Ampurias tiene un contexto de instrumentos de escritura republicanos muy, muy interesante. Es interesante también que en una de las necrópolis de Ampurias, que corresponde a un personaje no itálico, sino ibérico, porque todo el ajuar y el tipo de olla, de urna cineraria, es claramente indígena, se encontró un anillo sello, lo cual demuestra que esta tradición este hábito de llevar anillo sello, no podemos saber si se utilizó o no para grabar, pero sí en todo caso
como este tipo de elementos de identificación ya estaban también, ya se conocían entre la comunidad indígena. Bueno, de Tárraco es un poco para que veáis lo que ha pasado con este tipo de información. Las excavaciones en la parte alta de Tárraco, en el Capitolio, se hicieron en los años 20 y 30. Estos materiales nunca se estudiaron mucho y Edouard Blé, en su reciente tesis, encontró la documentación escrita y fotográfica de un conjunto impresionante de estiletes que procedían del foro, de la basílica, es decir, del espacio de la administración de la ciudad, segunda mitad del siglo II, y también una caja de sello de bronce que se ha perdido, pero que está presente en la documentación de Serra Ràfols y Serra Vilaró y otros personajes que excavaron en los años 20-30. También hay alguna caja de sello de hueso, es decir, que eran materiales muy numerosos, pero totalmente desconocidos. En Mataró, una fundación en el Maresme, también de 70-50 a.C., apareció, la foto es muy mala, perdonadme, pero bueno, este conjunto de 7 cajitas de sello datadas en torno al 50 a.C. En Badalona, la fundación también de la ciudad, hay un conjunto de 8 o 10 estiletes republicanos, anillo sello de oro espectacular, pero también con piedra, y una cajita de sello, la tapa, muy sencilla, pero que nos demuestra un poco la utilización de todo este tipo de materiales. Finalmente, ya para ir acabando las ciudades, Ilerda, muy interesante para los que son un poco conocidos, porque la Ilerda antigua estaría en la montaña, en el Turó de la Seu, la Ilerda romana está en el llano, procede de aquí, no de abajo, sino de la fase republicana que todavía está cercano al hipotético Oppidum ibérico, este conjunto de 2 estiletes y una caja de sello perfectamente conservada que nos demuestra que lo poco que conocemos republicano presenta justamente materiales de escritura y de registro. ¿Qué podemos decir pues, de estos instrumentos de escritura en ciudades? Bueno, que no es ninguna sorpresa encontrarlos, porque es lógico que en las ciudades romanas con presencia itálica esté este tipo de materiales. Está claro que pueden estar vinculadas a la administración provincial, al ejército, pero también al comercio, a los intercambios económicos, y que por lo tanto una parte del drenaje de recursos que pasa por estas ciudades debería ser registrada, documentada en este tipo de instrumentos, de tablillas. Si vamos a los destacamentos militares, aquí tenemos todos, pasaré muy rápido porque no los podemos explicar todos, están todos vinculados al paso de vías de la misma cronología y casi todos ellos están en zonas de recursos estratégicos, metales, sal, grandes zonas de ganadería o de agricultura. El primero es el Camp de las Llosas, que es el mejor yacimiento que tenemos en Cataluña, muy bien excavado por el equipo de Jordi Principal y el equipo del yacimiento del Camp de las Llosas, que está musealizado y es un centro de investigación. Tenemos entre los restos de los hábitats de época republicana, aquí tenéis el estilete. Es el único sitio que se conservan no las tablillas, pero sí los ejes de las tablillas carbonizadas, los ejes metálicos, por lo tanto tendríamos la tablilla y el estilete, y aquí tenemos una caja de sello, que es la que hemos visto al principio, perfectamente conservada, es la mejor que tenemos en Cataluña, que es la que ha permitido hacer aquella reconstrucción inicial de cómo funcionaba. También tenemos anillo sello, aquí tenéis el sello, posibles tinteros, bueno, aquí no entraremos, pero vaya, hay otros materiales de este tipo. En Cal Arnau, en la zona del Maresme, también un yacimiento a partir del 150 con unas termas itálicas impresionantes. Es un yacimiento que llamaríamos o lo definiríamos como totalmente itálico, donde tenemos domus de esta cronología, 120, 130, 80 de tipo itálico, instrumentos de escritura, aquí tenéis los estiletes, este es el más claro, pero curiosamente en este yacimiento no hay ni un solo grafito latino. Todos los grafitos son ibéricos, hay un total de 23, pero han aparecido más, casi ya estamos en el número de 30, y en cambio, digamos que el contexto itálico es muy evidente a nivel arquitectónico. Esto nos habla de esta hibridación entre estos dos mundos y esta presencia, digamos, de poblaciones locales, auxiliares militares, poblaciones itálicas. Bueno, Montaró, otro yacimiento también muy bien excavado, donde también se han encontrado estiletes, lo pasaremos rápido. Cardona es un ejemplo muy interesante porque es un pequeño centro de control, esto es la excavación, esto es un gran almacén, ubicado enfrente de las minas de sal, de la sal gema de Cardona, un recurso muy necesario y muy explotado por parte de las autoridades romanas allí donde estén.
justamente en un depósito votivo de este gran almacén y de manera conjunta aparecieron los 3 estiletes, la tapa de sello y otros elementos que nos demuestra claramente que estaban juntos y que se trata de un conjunto cerrado, bueno, podríamos llamarlo de un escriba o de algún tipo de personaje de este tipo. Si nos vamos al Pirineo, que como ha dicho Gloria es la zona que nosotros trabajamos, en la zona de Baltarga es un pequeño establecimiento ibérico que se reocupa por parte de una pequeña guarnición ibero-romana en el siglo II. Aquí encontramos, bueno, materiales de tradición militar romana. Esto es un anillo que apareció, un sello, hace algún tiempo. Estos son los sellos de Baécula, es un campo de batalla de la guerra púnica donde se han encontrado, como veis, sellos del ejército romano claramente parecidos al nuestro, pero el nuestro cuando lo limpiamos apareció con una capa de plata y oro que nos demuestra que era un anillo dorado sobre el cual habría algún tipo de piedra que hemos perdido. Pero como al final cuando uno trabaja con continuidad en yacimiento a veces hay suerte, al cabo de poco tiempo encontramos, bueno, este procede de un contexto cercano, no del yacimiento, de una colección particular, este sí que lo encontramos nosotros de bronce, mucho más sencillo, pero un poco la pieza estrella es este anillo de hierro con esta piedra, seguramente un ónix, que nos presenta la imagen de Aquiles y Pentesilea, es decir, un motivo mítico. Estos son originales griegos donde veis siempre la misma imagen, Aquiles matando a Pentesilea y luego cuando la descubre con su belleza una vez ya muerta. Y aquí tenéis nuestra pieza ya restaurada con una foto del Centro de Restauración de Sant Cugat donde aparece perfectamente los motivos, la doble H, el escudo de Aquiles. Esta pieza evidentemente es una pieza que nosotros ascribimos a una presencia militar de algún tipo de oficial romano, pero la idea de que sea un sello no es, no es solo un adorno personal, sino claramente es la marca de un personaje para autentificar sus documentos, ¿no? sus escritos, sus mensajes. Finalmente, ya para acabar, este tipo de instrumentos en contextos indígenas, en Ópida, en estos poblados ibéricos, tenemos muchos ejemplos. Bueno, este es Turo de Alben, la foto es muy mala, pero bueno, como se está excavando ahora recientemente ya la mejoraremos. Ya Alberto López en los años 80 encontró un estilete, no de hueso, sino de bronce, espectacular, un estilete perfecto, en un contexto muy antiguo. Estamos hablando de principios del siglo II, es decir, ya en este momento llegan este tipo de instrumentos de escritura, probablemente aquí vinculados seguramente a una presencia militar, pero no olvidemos que se trata de un yacimiento indígena. San Miquel da Sorba, aquí tenemos estilete de hueso, son las excavaciones de David Asensio, un estilete de bronce y aunque no lo veis muy bien, una espátula de bronce perfectamente conservada que nos demuestra como en este yacimiento muy claramente indígena, que tenemos todo el conjunto de silos, etcétera, y también con una pequeña presencia militar romana, pues se documentan este tipo de elementos. Burriac, el gran yacimiento ibérico de la costa central catalana, un estilete de plata que apareció rodeado de 2 fragmentos de madera de tilo, porque se pudieron estudiar por parte de Josep Barberà en su momento, y que las tablillas, generalmente la madera eran de tilo, por eso se llamaban también tilia, el nombre de la madera, de manera que en Burriac se conserva el estilete y las tablillas, que desgraciadamente no se han conservado en el museo y que no hemos podido analizar, pero están documentadas en los estudios de los años 70-80. Bueno, Torres Encantats, aquí tenéis otros estiletes. Olèrdola, bueno, Olèrdola es interesante porque también tenemos todo el pack. Tenemos los estiletes, este y este muy claro, un anillo sello con el sello que aparecía un nombre en latín, Félix, por lo tanto sería solamente un liberto y que nos permitiría un poco tener el contexto de este tipo de registros. Y bueno, nuestro yacimiento final en la Cerdaña, cerca de Baltarga, donde está no este pequeño centro militar, sino el gran Ópido, un Ópido pequeño para el contexto catalán, pero grande para el Pirineo, donde apareció lo que queda de un anillo de hierro con sello, aquí se ve bastante bien la parte donde iría la piedra que se ha perdido, y una espátula de hierro muy bien conservada, que nos demuestra también la utilización en esta zona de estos instrumentos. Y bueno, Torre de la Sal simplemente para que se viera que en otros paralelos una caja de bronce que en su momento no se identificó, pero que este nuevo estudio ha permitido ver cómo está. Lo que se había publicado como una cajita no era una cajita, sino que es claramente una caja de sello, digamos, perfectamente conservada. Y en el sur de Francia, bueno, simplemente para que veáis un poco el contexto, esto sería la Vía Domitia, la Vía Augusta cuando entra la Narbonense, pero una cronología mucho más anterior.
esto es del 120. Al lado de la vía había un pequeño establecimiento vinculado a la vía, apareció una caja de sello y un estilete, se interpretó como una especie de, bueno, un pequeño establecimiento de control vinculado a la vía. Las nuevas excavaciones han encontrado 8 estiletes más. O sea, cuando yo empecé este trabajo, el 2015 había 1, en el 2021 tienen 8. Es decir, si no es un pequeño centro administrativo, pues tiene que ser algo muy parecido, porque no es muy normal 8 estiletes en un espacio tan reducido. Para ir terminando, algunas primeras interpretaciones o por qué hemos estudiado este conjunto de materiales, aparte de que son muy interesantes y realmente son bonitos. Primero de todo, tenemos un contexto histórico que nos habla de este tipo de instrumentos de escritura y su función. En las fuentes literarias, nosotros los historiadores siempre queremos vincular el registro arqueológico al registro literario. Tenemos mucha documentación, no de Hispania, pero sí del sur de la Galia, de la Transalpina, donde se nos habla del uso de tablillas, y son básicamente los textos de Cicerón, el Profonteio y algún otro, donde nos está indicando cómo todas las operaciones comerciales y las operaciones económicas se registran por parte de los negociadores, los hombres de negocios itálicos que vienen a la Galia a negociar con los galos, como todo lo registran de manera, digamos, sistemática. Aquí en el Profonteio es un texto muy famoso donde a Marco Fonteio le acusan, seguro que era un corrupto, está muy claro en el texto, pero claro, Cicerón lo debe defender, y Cicerón quiere demostrar que Fonteio en realidad no ha hecho ningún tipo de corrupción, y para ello dice que no se encontrará en las tablillas de nadie ningún indicio de un hurto. Es decir, que durante su cuestura, cuando el encargado de la administración de la Galia se le acusaba de haber desembolsado, de haberse quedado dinero del erario, él dice que es imposible porque no se encontrará en las tablillas de nadie ningún indicio de esto. Es decir, que todo se registraba y por lo tanto, si hubiera habido corrupción, se hubiera visto. En otro pasaje muy famoso, cuando se le vuelve a acusar, se habla de las deudas, de cómo los indígenas están agobiados por las deudas de los comerciantes romanos. Él dice que no, porque si esto fuera tan evidente, que se le muestren las pruebas de los ciudadanos romanos que mantienen negocios. ¿Por qué no escuchamos sus palabras? ¿Por qué no se nos muestra sus tablillas? Es decir, ¿por qué no vemos documentos? Si todo está documentado, ¿cómo es que esto no se ve? Evidentemente, nuestro trabajo no demuestra la verosimilitud, digamos, lo acertado del discurso de Cicerón, sino que simplemente lo utilizamos para ver que claramente el uso de tablillas y instrumentos de registro estaba muy extendido en esta relación entre los comerciantes, la administración romana y el mundo indígena, y evidentemente sabemos perfectamente que Fonteio era corrupto como la mayor parte de todos los administradores de estas provincias, sin duda también Hispania. Finalmente, en estos discursos nos dice, es la frase más famosa de Cicerón, ni una moneda cambia de manos en la Galia sin las tablillas, que no aparezcan las tablillas de los ciudadanos romanos. Es decir, todo está registrado. También tenemos indicios del uso de los sellos que veíamos antes, estos anillos sellos que servían para sellar las tablillas, también eran un elemento de identificación de los militares. No entraré en el detalle en el texto, os he puesto aquí la versión en inglés para ganar tiempo, pero es muy interesante porque en plena Tercera Guerra Púnica, estamos en el 146, los romanos, hay un comandante que sin seguir las órdenes de Escipión Emiliano ataca a los púnicos, hay una gran derrota de los romanos, hay una gran mortandad y Escipión le pide al general enemigo que le deje ir a recoger los cuerpos de los oficiales. Y los púnicos le dicen, ¿y cómo puedes tú saber cuáles son oficiales y cuáles son soldados? Porque imaginaros en un campo de batalla, bueno, hemos visto Valencia un poco antes, los cuerpos quemados, imaginaros, y Escipión le dice que ellos identifican a los oficiales porque los oficiales llevan anillos sello, signet rings, anillos sello, que normalmente son de oro. Es decir, los soldados los llevarían de hierro, los oficiales los llevarían de oro. Nosotros en Baltarga hemos encontrado un suboficial, un chapado de oro, una piedra de mucho lujo. El anillo de oro, si lo habéis visto, estaba en Badalona, pero bueno, un poco es la función de estos anillos en el contexto militar. Y un poco más adelante, en esta misma obra, se habla un poco de cómo justamente Escipión recibe una carta de su aliado Gulusa
y rompe el sello, lo veis aquí, le llega la carta que estaba sellada, se le lleva al cónsul sellada, ¿no?, registrada, él rompe el sello, la lee y luego le preguntan que cómo saben que es la carta de Gulusa y dice porque ha identificado que era una carta de Fameas, este aliado. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque el sello pertenece a un personaje que él reconoce. Es un ejemplo de cómo estas cartas iban selladas, cómo el sello no tenía que llevar el nombre, sino que podía ser algún tipo de símbolo. Realmente el sello, el nombre aparece en época muy posterior. Sabemos que, por ejemplo, que Augusto, sus primeros sellos no llevaban el nombre, eran animales o elementos mitológicos que identificaban al personaje. Y para Hispania tenemos un último documento en plena guerra numantina, en medio del 137 de una gran derrota romana. Tiberio Semprono Graco, el famoso tribuno de la plebe, pues era el cuestor encargado del registro de los ejércitos de Mancino, de los ejércitos romanos. Tienen que huir y les roban el botín, los numantinos, y Tiberio Semprono Graco, para justificar en Roma que toda su cuestura, toda su actividad ha sido legal, vuelve a los celtíberos y les pide que le devuelvan sus tablillas, para que entonces él pueda demostrar en Roma que los números de su ejército eran legales. Y los numantinos le devuelven las tablillas, lo cual es un claro ejemplo de cómo las tablillas funcionaban y circulaban con los ejércitos romanos. Lo interesante de nuestra investigación es que estas tablillas, estos instrumentos, estos estiletes, no solo los hemos encontrado en contextos itálicos, militares plenamente itálicos, sino que, como he intentado un poco demostrar, los hemos encontrado en yacimientos muy híbridos, en contextos normalmente con muchos grafitos ibéricos, de manera que es evidente que este hábito de las tablillas y de registro y de inventario lo lleva el ejército romano, pero es evidente que esto existe también una tradición local de alfabetización, de uso de escritura, de registro, que sin duda pues se incrementa con el contacto con Roma. Entonces, sabemos que a partir del siglo II, en el noroeste tenemos una explosión del hábito de la escritura. Es esta escritura ibérica que llamamos no dual, es decir, es una escritura ibérica simplificada, más estandarizada. Tenemos muchos más documentos, aunque son documentos muy sencillos, muchos son grafitos, nombres de propiedad, pero muchos casos también adoptan fórmulas epigráficas de origen romano. Es decir, que a través de este registro estamos viendo cómo el hábito epigráfico indígena se va asimilando o va adoptando formas y se va generalizando siguiendo los patrones romanos. Aquí tenemos, por ejemplo, en Montaró una lámina de plomo donde hay estiletes, y en La Palma, un campamento ibérico, una lámina de plomo también con grafitos ibéricos. Lo importante es que los plomos ibéricos, que sería la típica manera como los íberos escriben en el siglo IV y III, a medida que avanzamos en los siglos II y I, van desapareciendo. Es decir, que estamos viendo, es posible interpretar que conforme la romanización avanza y se incrementa el hábito de escritura, lo vemos en las cerámicas, desaparece un típico hábito de escritura ibérica que era sobre plomos. No desaparecen completamente, pero se reducen mucho. Y en cambio, al contrario, nosotros hemos visto cómo hay una gran presencia de tablillas o indirectamente de instrumentos que nos reflejan el uso de tablillas, los anillos sello, las cajas de sello, los estiletes. A partir de aquí, nuestras interpretaciones o nuestras grandes conclusiones son, por un lado, que parece evidente que en este nuevo hábito de escritura que el mundo ibérico adopta del mundo romano, hay una parte de documentos que hemos perdido. Es decir, siempre se decía, ¿cómo puede ser que en los yacimientos con presencia militar romana no encontremos grafitos latinos? Es que los latinos no escribían sus grafitos en las cerámicas, o muy pocas veces, porque los soldados romanos estaban en un grado de alfabetización donde sus documentos los hacían sobre materiales perecederos, las tablillas, pergaminos. Por lo tanto, nosotros es difícil que encontremos grafitos latinos o escritura en latín, porque utilizaban otro tipo de soporte. Pero a la vez, cuando nosotros vemos escritura en ibérico sobre cerámicas, tenemos la impresión que eso es lo único que escribían los indígenas, cuando en realidad lo que parece cada vez más claro es que tanto los latinos, o itálicos o romanos, como los indígenas,
hacían un uso de la escritura mucho más importante de la que creíamos en los siglos II y I, pero lo hacían en un soporte que hemos perdido y que solo tenemos conservado indirectamente en forma de estiletes. El volumen de estiletes que se encuentra en los yacimientos que hemos visto, pero seguramente en muchos más, es un indicio de un grado de alfabetización, de un grado de uso de la escritura mucho mayor del que teníamos un poco en consideración. Como conclusiones también, ya hemos visto que hay un gran número de yacimientos que se pueden vincular al mundo romano, donde aparecen este tipo de instrumentos. Las ciudades romanas es el mejor ejemplo, no es una novedad, pero también aparecen en contextos indígenas muy romanizados, pero de indudable filiación indígena. No he puesto algún ejemplo más, que teníamos la esquerda, que es un ópidum ibérico que prácticamente en el siglo II I queda muy reducido, es un contexto indígena clarísimo, y muchos otros. Esta presencia nos habla de la difusión del hábito de la escritura y del registro en contextos oficiales militares, pero también su respuesta indígena. ¿Y qué se escribía? Bueno, desgraciadamente, esta difusión entre el mundo ibérico seguro que contribuyó a la alfabetización, de la cual nos han quedado los peores documentos, podríamos decir, los pequeños grabados sobre cerámica, pero seguramente hemos de pensar que había un volumen de información, registro de literaria mucho más elevada. Estamos pensando no solo en mensajes, como serían las tablillas, sino también en muchos elementos de registro, de inventario, es decir, censos, registros de productos, etcétera, como se encuentran en las tablillas romanas en épocas posteriores, donde no solo encontramos mensajes, sino que encontramos también elementos de inventario, de registro, pues, de logística, de, ¿por qué no también de auxiliares, de tropas, etcétera, etcétera? Y esto, evidentemente, nos abre mucho la perspectiva de este mundo del siglo II I en el área catalana como un mundo, digamos, muy donde la difusión de la escritura y de estos elementos sería muy limitado, para verlo en un contexto más amplio, donde en pequeños yacimientos, y pienso muchas veces en nuestros yacimientos del Pirineo, con esos magníficos instrumentos de registro como los sellos, la espátula, etcétera, que hemos encontrado, documentan esta gran expansión de la romanización y seguramente también de la latinización entre las comunidades indígenas que habitaban estas zonas. Y muy bien, muchas gracias. Hasta aquí un poco la presentación. Espero no haber aburrido mucho, que es lo importante. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Oriol. Ha sido súper interesante. Yo tengo varias preguntas, pero déjame consultar si ya se han planteado. No, todavía no. Ya comentábamos antes de la conferencia que a veces les cuesta arrancar. Así que si te parece, empiezo Perdona, yo. Oriol, deja de compartir pantalla, por favor. Sí. Vale, de acuerdo. Vamos a ver. Sí, empiezo por la última que había pensado. ¿Hay representaciones figurativas sobre cómo usaban estos instrumentos, es decir, sobre su funcionalidad y sobre los escribas, etcétera? Al principio de la presentación se veían algunos frescos pompeyanos y es un tema de estudio, y además en los últimos años, yo cuando empecé esta investigación, este divertimento, pero bueno, que es una investigación que me lo he pasado muy bien haciéndola, creo que empecé en 2014 y en los últimos 2 o 3 años han salido muchísimas publicaciones, por ejemplo, sobre pinturas pompeyanas donde aparecen estos elementos. Porque además ya no he entrado en detalles para no aburrir, tampoco querría aburrir ahora, pero por ejemplo, algunos sellos parece que no servirían solo para sellar tablillas, sino también para sellar sacos. Es decir, podría haber un saco, todo el mundo piensa lo típico, una bolsa de denarios sellada con un sello que permitiría evidentemente garantizar que eso no se abre. En Pompeya hay algún dibujo de montañas de sellos. Vale. Entonces, eso demuestra que realmente habría sitios que sellarían continuamente y incluso hay algún dibujo que parece una bolsa sellada. Y luego tenemos las típicas de las tablillas. Por ejemplo, en Pompeya, no sé si os habéis fijado, hay estiletes que hacen 15-16 centímetros. Nosotros los que encontramos son de 5, 6, máximo 7. Es decir, que había una tipología brutal de estiletes muy, muy interesante. Pero bueno, sí, hay iconografía y se está estudiando y es muy interesante. Muy bien. Y has hablado, ¿no?, de que el registro mayoritariamente es de tipo económico, administrativo y tal. ¿Hay evidencias de otro tipo que no sea el económico, o sea, de algo más literario?
Justamente Alan Bowman, el que fue mi supervisor en Oxford, tiene publicadas las cartas de Vindolanda, que son las tablillas. Claro, el problema que nosotros tenemos en el clima mediterráneo es que las tablillas, con mucha suerte, se encuentra un trocito de madera, que es lo que pasó en Burriac. Aquí en el sur de Francia, que no os he querido aburrir, pero bueno, en el artículo, cuando salga publicado, está publicado, en el sur de Francia, en un pozo, aparecieron fragmentos de tablillas y si tienes la suerte de tener la tablilla, todavía tienes que tener más suerte porque tienes que encontrar que en la tablilla, digamos que la tablilla funciona con un encerado, la persona, esto quizás lo tenía que haber explicado antes, pero bueno, más vale tarde que nunca, con el estilete uno marca la cera, es una cera dura, cuando se cierra aquello queda conservado, cuando se abre la tablilla y se quiere reutilizar, se coge la espátula, se alista y se vuelve a escribir. Pero como la capa de cera es muy delgada, a veces al escribir se rayaba la madera. Y eso es lo que ha permitido en algunas tablillas ver lo que estaba escrito, porque claro, la cera no se ha conservado, bueno, se ha conservado mucho, algún residuo. Entonces, en las de Vindolanda, o bien la cera era muy cara, o bien las tablillas solo se utilizaron una vez y grababan muy fuerte, se han conservado fragmentos de texto. Son las famosas tablillas de Vindolanda, en Londres también hay otras, en zonas del norte de Europa se han conservado y cuando se han podido leer, las de Vindolanda son muy divertidas porque tenemos la mujer del oficial que invita a las mujeres de los oficiales a una merienda, quejas de soldados. En Egipto, que es el paraíso de este tipo de documentos, no solo en madera, sino también en Ostracon, pues tenemos quejas, cartas privadas, hay de muchos tipos. Claro, en nuestra zona, lo que sí que hemos visto es que se utilizan mucho. En las ciudades, yo creo que es tan amplio el panorama que es difícil decirlo. En algunos yacimientos el contexto militar lo explica y en otros yo creo que son elementos de inventario, porque además, no lo he dicho, pero en muchos de estos yacimientos y en contextos parecidos han aparecido pesos o de plomo o de bronce, fichas, que estas fichas todo el mundo dice para jugar, pero igual hay que tener en cuenta que el mundo romano conocen el ábaco y el ábaco sirve también para calcular. Es decir, que se le puede un poco, y yo creo que algún día tendremos suerte y encontraremos en algún yacimiento de estos el pack del escriba con todos los elementos. Para ver cómo funciona. Me preguntan, ahora sí, si habéis estudiado la filiación y el origen de este tipo de instrumentos, o sea, no quedándose en el mundo romano, sino de dónde vienen, ¿vale? No lo he estudiado mucho, pero estos se conocen en el mundo etrusco, se conocen en el mundo griego y se conocen en el mundo oriental. El mundo ibérico, justamente en época prerromana, utiliza mucho el plomo, con lo cual los estiletes seguramente no podían ser de hueso, porque el hueso se ve difícil, aunque el plomo seguramente estaría un poco calentado, pero habría que pensar más en estiletes metálicos. Entonces, en el mundo ibérico no hay mucha información, pero para el resto del área mediterránea es un mundo que se conoce muchísimo. Y, por ejemplo, algunos de los mejores estiletes que copian los romanos son etruscos y son decorados y son... Hay un problema de identificación porque, por ejemplo, algunos estiletes pueden confundirse con agujas femeninas decoradas, porque hay estiletes que también estaban muy profusamente decorados y no siempre es fácil saber la utilidad. Vale. Gracias. Vamos a ver. Bueno, otra pregunta más que nada interesados por el tema, si podrías dar como una especie de orientación bibliográfica de recursos donde encontrar aparte del libro de Bowman, que ya nos ha quedado clarísimo. A ver, cada uno tiene su mundillo y porque los que hacen cajas de sello no hacen estiletes. Los que trabajamos en paisaje, territorio, tenemos la ventaja en que trabajamos muchas cosas diferentes y entonces, pues mira, aprovechamos. Sobre estiletes, ahora hay un chico de la Universidad de Zaragoza que trabaja todo el mundo de la epigrafía, que se llama Ignacio Simón, que tiene mucha bibliografía sobre grabados, sellos. Por ejemplo, hay un tema que yo en el artículo trabajo un poco, pero aquí no os he querido aburrir, que son, por ejemplo, los sellos de anillo sobre póndera, sobre pesos de telar, que claramente también es una producción sellada y se sellaban con sellos de anillo. Entonces, este chico, Ignacio Simón, lo podéis encontrar en su academia. Sabéis que hoy en día está esta web
academia o en ResearchGate, donde la gente cuelga todos sus artículos. Y Ignacio Simón ha trabajado mucho la temática tanto de los estiletes como de la epigrafía en este contexto ibérico y republicano. Hay una autora muy famosa, Hella Eckart, pero siempre me equivoco al deletrearlo, creo que es E-K-H-A-R-D-T, Eckart, Hella, de la Universidad de Reading, que tiene un libro del 2018 sobre el hábito de la escritura en general, sobre instrumentos de escritura. Y ella analiza estiletes, tinteros, yo los tinteros no los he tocado, que se podría haber hecho, porque también hay cerámica que son tinteros que en muchos yacimientos la hemos identificado, cálamos, que son estos, la típica manera. Pasa que los cálamos en Cataluña yo creo que he visto uno solo, por lo tanto es difícil verlos, entonces ya no he hablado. Pero bueno, Eckart lo ha recopilado todo en un libro muy anglosajón, muy bien hecho también, de toda la identidad de la gente que utiliza estos instrumentos. Que yo ya habéis visto que de identidad he hablado poco, yo he hablado un poco de filiación y utilización, pero bueno, la Eckart es la autoridad. Vale, perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que me plantean. Fuera de Cataluña, este mismo tema, o sea, en el resto de la península, ¿cómo está? Porque lo que se ve es que tú has hecho una radiografía a fondo del caso catalán. Ahora diría que yo me gusta que me hayas hecho esta pregunta porque Fantástico. me he dado cuenta que me he olvidado de No pasa citar nada. a Javier Alonso. Javier Alonso está en Mérida, trabaja con la gente del Museo Arqueológico de Mérida, es del que sí, y él ya hizo en el 2013, creo, una primera recopilación de estiletes de Mérida y luego fue ampliando. Y también recogió cajas de sello. Y somos buenos amigos porque nos hemos encontrado en congresos, etcétera, y digamos que a él le sorprendió porque, claro, el problema un poco de este tema que hemos escogido, que también era un poco el objetivo de la investigación, era que si uno se tiene que confiar en los materiales publicados sobre este tipo de objetos, pierde el 80% de materiales que están inventariados en memorias de excavación o en artículos sobre otras cosas que nadie ha puesto en valor, o porque no los han identificado, o porque los han identificado, pero no les ha parecido significativo. Yo siempre pongo el ejemplo de Alberto López, desgraciadamente nos dejó hace poco tiempo y que, bueno, un gran investigador y un gran compañero. Alberto López, si os habéis fijado en el Turó de Alben, que había ese estilete tan bonito metálico, Alberto López no vio que era un estilete, pero vio que era una pieza singular. Entonces, cuando publicó en el año 86 todos los materiales, le hizo hacer una foto de una página entera con una descripción magnífica, y yo lo encontré porque se hablaba de un punzón, porque él lo interpretó como un punzón. Entonces yo cuando vi punzón lo fui a ver y vi que era un estilete. Y como yo soy muy lento trabajando y como me dio tiempo de hablar de esto con Alberto López, Alberto me dijo, yo esta pieza vi que era algo, y vi que era algo raro. Entonces yo dije, yo la publico bien y luego ya me lo dirás. Y desgraciadamente este hábito a veces, pues por problemas de publicación, a veces sabemos los que trabajamos en arqueología que te hacen publicar un yacimiento en 15 páginas y tú tienes una memoria de 2000 páginas. Claro, hay materiales de estos que se han perdido. Yo un poco de investigación que he hecho y a través de Ignacio Simón, en Lezuza se publicaron del Valle del Ebro, al menos hay 20, 25 o 30 o más estiletes de este tipo y cajas de sello. Y se está trabajando. Yo sé que se está trabajando en ello, supongo que irán apareciendo. Vale, pero no hay un inventario común, un registro. No. Hay en Numancia, Luis publicó estiletes de hueso y de metal en Numancia, hay en Castilla, pero no se ha hecho un recopilatorio de momento. Yo creo que lo debe estar haciendo alguien, pero de momento no se ha publicado. De acuerdo. No sé, de momento no quedan más preguntas. No sé si quieres añadir algo y si no, pues lo dejaríamos aquí como tú prefieras. Bueno, pues simplemente agradecer a todo el mundo que nos ha visto, porque además estamos ya en una etapa de la pandemia que los webinarios están bien, pero ya tenemos todos ganas de vernos en directo, aunque esta es una magnífica oportunidad porque difícilmente nos veremos los que estaríamos aquí si no fuera de esta manera. Y simplemente, ya para terminar, decir que este es un ejemplo de una investigación que yo me lo he pasado muy bien. Yo creo que para investigar algo hay que pasárselo bien, si no, no vale la pena. Yo he estado unos años divirtiéndome muchísimo buscando estas cosas
Y también simplemente decir que cualquier objeto arqueológico, en su contexto y en un análisis profundo, seguramente nos da mucha más información de la que a veces pensábamos al principio. Yo cuando pensé en esta investigación no pensé que daría tanto de sí, y hoy en día me doy cuenta que yo creo que acabaré pronto, porque creo que hay mucho material para gente que, sabiendo mucho más que yo, podrán ir mucho más lejos en el estudio y el análisis del contexto de sus materiales. Sabias palabras. Muy bien, Oriol. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, de verdad. Pues, y a vosotros, gracias. Y a vosotros recordaros que nos volveremos a ver en el mes de junio con, si no me equivoco, la última de las conferencias. Por tanto, gracias por vuestra presencia, gracias a todos por su presencia y nos vemos en junio. Buenas tardes, buenos días.